La charla de hoy vamos a tratar sobre lo que es certificar en calidad y sustentabilidad. Para eso he preparado principalmente 4 temas, que es los que vamos a desarrollar a lo largo de esta breve capacitación. Por un lado vamos a ver cuál es el contexto global de normas y certificaciones, o sea, qué es lo que está pasando hoy en el mundo, que nos empieza a delimitar por qué es importante o qué rol juegan hoy tener unas normas o certificaciones aplicadas. Por otro lado vamos a hacer una breve descripción de algunas definiciones y actores en todo lo que es un proceso de certificación de una norma, que eso nos sirve para ir preparándonos como empresa, como pyme, para enfrentar la situación de certificar. Luego vamos a hacer un esquema de cómo es el proceso de implementación y certificación de normas, ¿no? Qué es lo que debemos llevar a cabo, cómo debemos encarar este tipo de actividades. Y por último, iremos haciendo un resumen de las principales normas de certificación que hoy enfrentan las principales pymes de Argentina para insertarse en el mundo. Dentro del primer tema está lo que tiene que ver con las características del comercio internacional de bienes. Lo que existe hoy, por ejemplo, es una nueva y creciente exigencia en temas de inocuidad, que si bien esto aplica más en alimentos, también se desarrolla en otros rubros, como puede ser la cosmética, juguetes, o sea que es aplicable a todos los rubros. Es más llamativo en lo que tiene que ver con alimentos y principalmente lo que se va dando es que a medida de los años van surgiendo cada vez nuevos episodios o nuevas crisis vinculadas a algún tipo de producto que generan daños al consumidor. En lo que es alimentos, por ejemplo, se pueden ver a lo largo de los años distintas epidemias de brotes de enfermedad. La más recordada obviamente es el tema de la vaca loca, pero a lo largo de esos 20, 25 años que se ocurrió ese episodio han surgido otro tipo de temas. También, por ejemplo, se van tratando nuevos peligros o nuevos temas como por ejemplo alérgenos, que era un tema que hace muchísimos años no se tocaba y ahora empieza a ser importante el etiquetado y determinar si un producto tiene un alérgeno. Por otro lado, también hay procesos o consumidores que buscan diferenciación y es ahí que empiezan a surgir una demanda de productos orgánicos, de productos que demuestren que no tienen organismos genéticamente modificados. O sea, empieza a haber consumidores conscientes que empiezan a pedir productos diferenciados. A lo que tiene que ver con la calidad, que es el parámetro típico que debe cumplir un producto, lo que ha surgido a lo largo del año es temas vinculados al fraude, ¿no? Al intercambio de materias primas más baratas por otras, que ha sido engaños al consumidor. También empieza a haber requisito del consumidor en un montón de otras funcionalidades, por eso hoy vemos más variabilidad de productos ofrecidos, adaptados a las necesidades de los consumidores. Empieza a haber nuevas garantías u otras garantías que han surgido en los últimos años que tienen que ver con los procesos éticos en cuanto a la comercialización de productos, que se garantice la ética dentro de la comercialización, que haya buenas condiciones de trabajo. Por ejemplo, surgen temas de garantizar trabajo esclavo y trabajo infantil. Y el otro tema importante que un poco resalta en cuanto a las características del mercado internacional es que se está exigiendo lo que tiene que ver con el cuidado medioambiental. Yo como ejemplo tomo 3 temas que hoy son temas que están en todas las cadenas de valor. Uno es las emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero. Hoy las empresas tienen o se les exige que regulen o que controlen o que disminuyan estas emisiones. La gestión del agua, al ser un recurso natural escaso, también está teniendo hoy una implicancia en esto y es una exigencia de los mercados demostrar cómo estamos haciendo esto. Y por último, para ciertas cadenas también está el tema de la no deforestación, ¿no? Es una preocupación medioambiental asociada a ciertas cadenas de valor. Y bueno, todos estos temas lo que nos hace es delimitar cómo está el comercio internacional de alimentos. Y yo les hablé en un momento de ética, les hablé en un momento de medio ambiente, les hablé de la parte social y un poco una palabra que hoy es ineludible cuando hablamos de comercialización de productos es la sustentabilidad. La sustentabilidad es el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Eso es lo que implica que lo que hagamos hoy sirva para las generaciones futuras. Eso es una forma de definir sustentabilidad. Y esto ha surgido que surjan muchísimas normativas para garantizar estos 3 temas, ¿no? Para garantizar lo que tiene que ver con la sustentabilidad y un poco pueden ver ahí en la pantalla los distintos sellos o certificaciones que existen, que es lo que nos permite demostrar que estamos siguiendo estas pautas que no se ven directo en el producto. Hay una página que es standardmark.org, que es del International Trade Center, donde ha analizado 210 estándares de sustentabilidad y donde se calcula que hay más de 400 estándares de sustentabilidad hoy en el mundo. Y esto es lo que hoy enfrentan las empresas cuando quieren insertarse en el mercado internacional.
tanto pequeñas empresas, medianas empresas como grandes empresas. Y cuando hablamos de certificación, tenemos que ir haciendo algunas definiciones. Dentro de estos, una es qué es una certificación. La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad independiente que lo que revisa es que se cumplen ciertos requisitos. Lo que se puede certificar es una empresa, un producto, un servicio. O sea, son distintas cosas las que se pueden certificar. Este control de tercera parte lo hace un organismo de certificación. Por lo general es un organismo privado en la mayoría de las normas, aunque existen organismos públicos que realizan ciertas certificaciones. A su vez, las certificaciones tienen un sistema de control que se llama la acreditación, que eso cada país tiene su organismo de acreditación. En Argentina existe el organismo argentino de acreditación, que lo que hace es revisar el trabajo de las certificadoras para garantizar que tienen la competencia y que cumplen con los requisitos, por ejemplo, de imparcialidad y de objetividad a la hora de hacer las evaluaciones. Luego está lo que es el protocolo o código de prácticas, que significa es el documento donde nos establecen los requisitos que tenemos que seguir a la hora de hacer una certificación, que es contra lo que vamos a certificar. O sea que la certificadora nos va a decir si cumplimos o no con tal requisito. Cuando este código de prácticas lo realiza un organismo reconocido como organismo normalizador, como en el caso de Argentina es el IRAM, es lo que se llama norma. La diferencia muchas veces entre el código y la norma, muchas veces se usan como sinónimos, pero bueno, existe cierta diferencia técnica y la norma sobre todo lo que tiene es un proceso más transparente y más abierto en cuanto a la consulta a partes interesadas cuando elaboramos ese criterio. Y por último, cuando hablamos de programas o sistemas de certificación, lo que quiere decir es la combinación de todas las reglas que existen sobre una determinada norma, ¿no? O sea, nunca una norma está sola, sino que siempre está asociada a través de un reglamento que va a definir quiénes pueden certificar, quiénes pueden evaluar, cuánto duran los certificados. Entonces, todo ese conjunto de reglas y normativas es lo que se llama programa o sistema de certificación, que un poco vamos a ir viendo algunos sobre el final de la presentación. Y bueno, una de las cosas importantes que tenemos que ver es cómo encaramos un proyecto de implementación en una norma de calidad. Y esto hay que tener en cuenta, por un lado, que tenemos que orientarnos hacia un determinado objetivo. Principalmente el objetivo cuando hacemos un proyecto de implementación de una norma es certificar la norma, pero en muchos casos hay empresas que deciden hacer este tipo de actividades no para solamente certificar o tener un sello, sino para adoptar los requisitos de esas normas de calidad de forma interna y mejorar la gestión de la empresa, y eso es válido, pero bueno, es importante saber bien cuál va a ser el objetivo porque nos va a delimitar cómo vamos a tener que trabajar. Todo proyecto de implementación de una norma tiene limitaciones de tiempo y económicas porque requerimos inversiones para llevar a cabo la normativa. Podemos hacer desarrollo de estructura, tenemos que hacer capacitación, tenemos que implementar posiblemente cambios en nuestros sistemas, entonces eso nos da una limitante económica y una limitante de tiempo porque el mercado en algún momento nos lo va a pedir, sobre todo en productos de temporada. Tenemos que llegar antes de esa temporada a tener la certificación, o sea que siempre tenemos un límite de tiempo en cuanto nos tenemos que fijar para certificar la norma. Todo proyecto de implementación es exclusivo y novedoso, o sea, no hay en una misma empresa, dos empresas distintas van a tener dos proyectos de implementación distintos aunque apliquen la misma norma y hagan el mismo producto o servicio. No existen los programas enlatados, hay que adaptarlo porque cambia la gente, cambia las estructuras, hay un montón de cosas que cambian, entonces cada proceso es independiente. Existe una complejidad a la hora de hacer un proyecto de implementación porque se requieren varias áreas y varias áreas de conocimiento. Mientras más amplia es la norma, puede tocarnos aspectos ambientales, sociales, económicos y bueno, aparecen distintas áreas de las empresas trabajando. Requiere organizar y planificar y tener un equipo de trabajo, organizar el equipo existente de la empresa y por lo general implican trabajos interdisciplinarios, ¿no? O sea, más de un área o más de una capacidad son necesarias para llevar a cabo este tipo de certificaciones. Y un poco como las recomendaciones que le pueden hacer a una empresa a la hora de decidir si va a avanzar o no en una certificación. Como primer paso es investigar la necesidad y conveniencia de las normas. Previamente vimos la cantidad de normas que existen, entonces lo que debemos hacer es un estudio de mercado de esas normas, ver dónde van nuestros productos, dónde nos queremos orientar y ese mercado, qué tipo de normas
está pidiendo para evaluar la conveniencia de certificar una u otra norma. Existen normas que tienen distintos requisitos que son muy parecidos, pero un mercado las pide y otro mercado no, entonces tenemos que evaluar necesariamente la conveniencia de esa norma y ver también si esa norma aplica o no a los servicios que vamos a aplicar o los productos, y también ver si el mercado donde vamos nos lo va a valorar. Entonces, una de las primeras cosas que hay que determinar es el alcance del proyecto de implementación de la norma. El alcance es todo lo que va a estar cubierto por el certificado. Y esto lo que puede incluir es localizaciones físicas. Por ejemplo, yo puedo certificar una oficina, 2 oficinas, una planta industrial, un campo. Dependiendo de la certificación, lo vamos a decidir, pero sepamos que según la norma podemos separar y certificar ciertas partes de nuestra organización y en otra parte no. También qué productos, qué servicios. Nosotros podemos tener varios servicios o varios productos en nuestra gama de oferta, entonces tenemos que ver cuáles vamos a usar para certificar, qué actividades van a ser auditadas y en qué tiempo o cuándo nos ponemos el objetivo para hacerlo. Y otro tema importante es qué criterios a utilizar, ¿no? Cuál va a ser la norma a aplicar y sobre todo tener en cuenta el contexto multinorma que yo les vengo hablando. Hoy existen varias normas de certificación que, si bien son todas parecidas, tener en cuenta que seguramente a lo largo de nuestra historia no vamos a usar una sola norma, sino que vamos a usar varias normas. Y acá les dejo en la pantalla hay un gráfico o un cuadro que sirve un poco de ejercicio interno para ver, bueno, primero cuál es el costo de una certificación. Por lo general el costo de una certificación lo podemos separar en dos. La parte previa, que es la implementación, donde ahí tenemos que ver todo lo que sean servicios, capacitación, cambios de infraestructura, y el costo en sí de la certificación o del servicio de certificación, que incluye los días de auditoría, la emisión del certificado y algún otro extra que pueda haber, o algún ingreso o algún fee que pueda cobrar el sistema de certificación. Eso nos va a determinar el costo de certificación, que va a depender de la situación inicial que tenemos. Y el cuadro lo que nos sirve es identificar de una certificación qué aspectos positivos y negativos podemos tener en lo económico, en lo organizacional y en el marketing. En lo económico, por lo general, podemos acceder a nuevos mercados o en algunos casos tener mercados de mejor valor. Lo negativo, que tenemos que invertir. En lo organizacional, vamos a mejorar nuestra gestión. En lo negativo, vamos a tener un choque cultural a la hora de implementar la norma. Y en lo que tiene que ver con comunicación y marketing, principalmente, por lo general, siempre es positivo el tema de que mejora nuestra imagen, nuestro posicionamiento. En algunos casos, si certificamos parte de una parte, solo una parte de la empresa, puede ser interpretado mal comunicado y ser mal interpretado, ¿no? Si tenemos solo una línea de producción, por ejemplo, que garantizamos que no hay trabajo infantil, ¿qué pasa con el resto? Nos puede jugar en contra. Pero principalmente este es un cuadro que siempre deberíamos tener en cuenta cuando vamos a hacer el caso de implementar una norma. Yo divido en 3 etapas a la hora de implementar una norma. Por un lado, hacer un diagnóstico, que es una evaluación inicial, y ahí vamos a planificar. Luego vamos a documentar e implementar. Y por último vamos a hacer una auditoría interna y eso nos va a permitir mejorar y corregir y estar preparados para la auditoría. Este es un esquema que se recomienda para implementar. No es que sea la única metodología que existe, pero tiene bastante éxito. Y la clave es el diagnóstico inicial, donde nos va a determinar todo el plan que vamos a hacer, y luego la documentación e implementación va a requerir hacer documentos, capacitar gente y hacer cambios de estructura. Y a la hora de analizar un protocolo, que vamos a ir haciendo un pequeño resumen sobre el final, tenemos que tener en cuenta esto. Por un lado, el origen, ¿no?, de la norma que vamos a ver, y qué país, quién es el dueño, quién hizo el estándar, nos va a determinar quién nos lo puede llegar a pedir. El alcance de ese sistema de certificación nos va a determinar si podemos certificar o no en nuestras producciones. Los objetivos pueden ser medioambientales, laborales o de calidad. Esto nos va a orientar sobre qué tenemos que implementar. Las características nos va a determinar quién certifica, qué tipos de requisito existe, cuánto dura el certificado. Y por otro lado, la situación en el mundo. Siempre es importante saber cuál es la situación en el mundo para saber quién se exige, dónde se exige este tipo de normativas. Y ahora le vamos a hacer el esquema. Yo hice una orden arbitrario de cómo ordené distintos programas de certificación. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de todos estos. Por un lado están todo lo que son los sistemas de gestión, los más conocidos. Los sistemas de gestión empezó con el sistema de gestión de la calidad, que es la ISO 9001, que aplica a cualquier tipo de producto, servicio o empresa, y lo que garantiza es estandarización de procesos, orientación del proceso.
Otra norma que es la de gestión de medio ambiente, la ISO 14001, que es la norma, digamos, madre o en paralelo con la ISO 9001. Y hay una norma OSAS de 18001, que es la del Sistema de Gestión de Seguridad Laboral. Estas son las normas más demandadas a nivel mundial y son las más amplias. Y esta norma va a ser cambiada por una que es ISO 45001. Luego existe toda una gama de normas que tienen que ver con los sistemas de gestión de calidad agroalimentaria, que es el sector agroalimentario y el sector textil son los más dinámicos en cuanto a los temas de normas, y en este caso se caracterizan por ser normas principalmente privadas, y ahí vemos un montón de normas que tienen que ver, por ejemplo, Global Gap, que es una norma de buenas prácticas agrícolas que aplica al campo y elaborada principalmente por el sector de supermercados. BRC o Global Standard BRC, que es del mercado británico, IFS, que es del mercado franco-alemán, SQF, que es sobre Estados Unidos. Después los supermercados van haciendo sus propios estándares de buenas prácticas, por ejemplo, Tesco tiene su propio sistema. Luego hay normas más básicas de inocuidad que tienen que ver con el BPM, HCP, que BPM y HCP ya son parte de las legislaciones, por lo general laborales, alimentarias, entonces las tenemos que aplicar sí o sí. Y luego está la ISO de gestión de inocuidad de alimentos y la FCC 22000, que es una norma privada basada en ISO 22000. Estas son las principales normas que aplican hoy en la cadena agroalimentaria. Hay normas que garantizan la responsabilidad social empresaria, dentro de eso está la SA 8000, el Global Reporting Initiative, Pacto Global. Luego hay normas que tienen que ver con lo que es el comercio justo, que esto es que las transacciones se certifican, son justas, ese beneficio llega a los pequeños productores y a los pequeños trabajadores. La más importante es la normativa internacional Fair Trade, que hoy principalmente, por ejemplo, como ejemplo en Argentina, se usa para lo que es vino y para lo que es miel, y es una de las normas con mayor reputación en cuanto a confiabilidad del consumidor. Luego existen lo que son marcas de conformidad. Estas son marcas que van al producto, que lo que garantizan que se cumplen ciertos requisitos de un producto específico. Entonces está el marcado CE, que es el marcado para la Unión Europea, y Argentina tiene su propia marca S, que es su marca de que el producto es seguro y aplica para ciertos tipos de productos. Luego, como yo les hablaba en temas de sustentabilidad, existen lo que son las mesas redondas y normas de sustentabilidad. Yo en un momento, cuando les hablé al principio, es que una de las principales preocupaciones que había en los commodities era la producción responsable, la sustentabilidad, y que hay ciertos productos que están asociados a lo que es la deforestación. Entonces esto ha surgido diferentes normas de sustentabilidad que lo que buscan es la producción sustentable y establecen requisitos de producción responsable. Dentro de eso, por ejemplo, está RTRS. RTRS es la Round Table Responsible Soy, que es la mesa redonda de soja responsable. Ha determinado principios de toda la cadena, se ha juntado la sociedad civil, la empresa y los productores para desarrollar una norma que indica qué son los criterios que se tienen que llevar para hacer una soja sustentable. Luego existe, por ejemplo, Bonsucro. Bonsucro es el mismo concepto, la cadena pero vinculado al tema del azúcar, que en Argentina recién está ingresando, haciendo sus primeros pasos. FSC es el logo del arbolito, que seguramente ustedes lo han visto en distintos papeles, en madera, muebles. Este tipo de producto es la primera mesa redonda que se ha creado y tiene que ver con todo lo que son productos derivados de forestales, y lo que busca también es que la gestión de los bosques sea sustentable. Luego hay una norma que es ISCC, que tiene que ver una norma de origen alemán, que lo que busca es esto, es la medición y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y poder trazar eso a lo largo de la cadena, que esto se aplica para cualquier tipo de insumo y es parte de la legislación europea para ingresar, por ejemplo, biocombustibles. Lo mismo es el caso que tiene que ver con la normativa francesa 2BS, que es una normativa francesa que justamente lo que busca es orientada principalmente a biocombustibles, que garantiza el origen de las materias primas y que las emisiones de carbono se van trazando a lo largo de la cadena y buscando ese objetivo de reducción que ha establecido la Unión Europea. Luego hay algunos, podemos llamarlos públicos, normativas públicas, por ejemplo en Argentina, que está lo que es el sello de alimentos argentino, que de cada producto se establecen las mejores características y se establece un protocolo y la empresa certifica y el Estado argentino le brinda esa marca
esa posibilidad de usar la marca, y eso tiene beneficios, por ejemplo, impositivos de un reintegro del 0,5% de las exportaciones. También hay, a través de SENASA, sobre todo para los que son productos cárnicos, pero se usa para otros productos, lo que es la resolución 280, que lo permite es elaborar protocolos diferenciados de producto y a su vez así poder garantizar ese protocolo, diferenciar y certificar. Y por otro existen normas o requisitos vinculados a lo que es el origen, y acá lo que vemos son lo que son denominaciones de origen, indicaciones geográficas, que estas tienen que ver principalmente en áreas que por sus características tanto climáticas como culturales de las personas que viven ahí y cómo se hace ese producto, el Estado argentino reconoce que es un producto distinto, vinculado al origen, y brinda lo que son las denominaciones o indicaciones geográficas de origen.